Entonces, después de que hay va a producir esto un bloqueo de la síntesis de la proteína por estos diversos mecanismos que van a hacer que produzcan proteínas anómalas, ¿no? Entonces, estas proteínas anómalas van a facilitar en sí que la alteración de la permeabilidad de la membrana, por lo que van a tener así un efecto bactericida. Entre los efectos adversos que van a presentar este grupo, los principales serían la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. En el caso de la ototoxicidad, la vida media en sí de los aminoglucósidos va a ser 5 veces mayor en los líquidos óticos, ¿no? En la endolinfa y en la perilinfa. Por esa razón es que va a presentar estos efectos, los principales, va a ser uno de los efectos adversos principales. Esta ototoxicidad se va a producir o va a ocurrir por la destrucción directa de las células sensoriales, tanto vestibulares como cocleares, las cuales en sí van a ser altamente sensibles al daño por aminoglucósidos. El daño coclear se va a manifestar con una pérdida de audición, es decir, que la percepción de los sonidos de un rango de alta frecuencia va a ser la primera en ser afectada. El daño vestibular, en cambio, se va a manifestar con un vértigo o ataxia. En sí, la ototoxicidad puede ocurrir días o semanas después de suspender el tratamiento. En sí, acá coloqué que es dosis o tiempo dependiente porque la ototoxicidad y tanto la nefrotoxicidad, ambos van a ser tiempo dependiente porque ambos pueden ser irreversibles, pero hasta cierto punto pueden llegar a... Porque si se sigue exponiendo el fármaco al paciente, a cierto tiempo van a llegar a ser irreversibles, ¿no? En el caso de la ototoxicidad, si la célula se daña a la larga, va a dañar la función del par8 y se va a poner, ya va a ser de forma irreversible este efecto adverso. La nefrotoxicidad va a tener una incidencia que va a oscilar entre el 5 y el 25%, y va a ser debida en sí a la reabsorción parcial de los aminoglucósidos por las células del epitelio del túbulo proximal. En la mayoría de los pacientes se va a manifestar en sí como una insuficiencia renal no ligúrica, siendo muy rara la necesidad de diálisis. La lesión tubular también va a ser reversible, pero hasta cierto punto, porque de ahí como va a haber un daño celular, si va a persistir este daño celular, puede causar una apoptosis y ya no hay forma de que se pueda arreglar este efecto. En sí, el daño renal va a estar determinado por dos condiciones principalmente importantes. Primero, el potencial intrínseco del fármaco que va para dañar las estructuras subcelulares y la cantidad de fármaco acumulado en la corteza renal. Entre otros efectos adversos, pero menos frecuentes, vamos a encontrar el bloqueo neuromuscular. Puede resultar cuando se suministra un aminoglucósido en dosis altas o en dosis múltiples fraccionadas con un tiempo de administración corto, incrementando así los niveles séricos y con ello su toxicidad rápidamente. Puede ser también provocado por todos los aminoglucósidos y aunque es poco frecuente, suele ser grave y en ocasión puede ser fatal. Se puede manifestar con debilidad de la musculatura respiratoria, con presencia de parálisis flácidas y hasta midriasis. Y la pseudosepsis, que también es otro de los efectos adversos menos frecuente, en sí va a ser un síndrome de hipotensión taquicárdica, con taquicardia, con fiebre y escalofríos. Se le nombra así, se asoció así durante los años de 1998 y 1999 a la pauta de monodosis con una gentamicina en un hospital de Los Ángeles, ¿no? Pero se descartó porque hubo una contaminación bacteriana de los lotes del fármaco y se pensó inicialmente que podría ser debido a endotoxina, pero posteriormente se atribuyó a que haya presencia de otras impurezas contaminantes. En las indicaciones clínicas, a pesar de la introducción de las últimas décadas de los antimicrobianos potentes y menos tóxicos, los aminoglucósidos siguen desempeñando en sí un papel importante en el tratamiento de las infecciones causadas por los bacilos gram negativos, enterococos y streptococos. Y aunque se han empleado como fármaco en el único tratamiento de la pielonefritis, su uso más habitual va a ser en combinación con los betalactámicos para así poder obtener una sinergia en las infecciones graves por bacilos gram negativos
y más en un segundo plano si los combinamos con agentes que van a actuar contra la pared bacteriana como los betalactámicos o los glucopéptidos, se va a poder conseguir así una sinergia en las infecciones enterocóxicas de un tratamiento difícil para, como por ejemplo sería en una endocarditis, ¿no? En el caso, por ejemplo, del fármaco que más se va a usar y el que más se va a dar asociado va a ser la gentamicina, y la gentamicina se puede utilizar en pacientes que presentan sepsis o una bacteremia o una neutropenia febril. En el caso de la neutropenia febril, por ejemplo, que lo pueden producir agentes como la Escherichia coli, la Pseudomonas o el Staphylococcus aureus. También se puede aplicar o se puede utilizar en una ITU complicada por bacilos gram negativos o en una Escherichia coli. De igual forma se puede utilizar en el caso de endocarditis por un enterococo. En estos casos se utiliza el fármaco cada 8 horas. Y en casos de una neumonía nosocomial por gram negativo, bueno, en las neumonías nosocomiales que nos puede producir, por ejemplo, sería el Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas, Haemophilus influenzae. También en el caso de meningitis, pero solo en el caso de meningitis que sea por alguna pseudomona o un acinetobacter. De igual forma en una peritonitis por diálisis. Y también se ha descrito que se puede utilizar en el caso de una fibrosis quística, ¿no? Porque la tropamicina puede ser un buen fármaco inhalado y puede ser utilizado en estos casos. Digamos que sucede que en estas circunstancias, el fármaco de gentamicina no va a ser, van a tener una resistencia o simplemente no va a tener efecto. Se podría utilizar la amicacina, ya que también tiene un mayor espectro antibacteriano e incluso la amicacina se puede utilizar en casos de pacientes con TB. Otro de los usos que se puede utilizar este grupo de fármacos sería en el caso de la conjuntivitis. En este caso se podría utilizar la tobramicina o la neomicina. También en casos de infecciones en pacientes quemados o infecciones cutáneas, se puede utilizar la neomicina asociada a una bacitracina. Y en el caso de una profilaxis quirúrgica, ¿no? Para evitar infecciones se puede usar la canamicina o la amicacina por vía oral. Y en sí estos fármacos van a barrer la flora bacteriana y se puede utilizar de 1 a 2 días antes de la cirugía, pero eso va a depender en sí del cirujano el que va a operar, el doctor que va a operar, y va a hacer que haya una operación con menos posibilidades de que el paciente haga una bacteremia o sepsis después de la cirugía. También se puede utilizar en TB, se puede utilizar la streptomicina y la canamicina, y en el caso de brucelosis se puede utilizar la streptomicina asociada a una doxiciclina. Carla, retrocede. Ya, solo una observación, ¿no? Los aminoglicósidos no existen por vía oral, ¿no? No hay ningún aminoglicósido por vía oral, ¿ya? Excepto la neomicina, ¿no? Pero de ahí no hay ningún otro antibiótico ningún otro aminoglicósido por vía oral. Y a mí me sorprende que hayas puesto canamicina o amicacina por vía oral. Eso no existe. O así lo has leído. Sí, doctora, sí lo leí, pero supongo que no revisé la bibliografía porque me indicaba que era canamicina y amicacina, pero me parecía raro, pero igual lo puse por vía oral. Claro, no existe ningún aminoglicósido por vía oral. Justamente esa es una de sus características. No existe la forma por vía oral porque rápidamente es inhibida por los jugos gástricos. No se usa aminoglicósidos por vía oral, ¿no? Y son antibacterianos, ¿no? No son antivirales, ¿no? Empezaste tu presentación diciendo que eran antivirales. Una cosa es que sean antivirales, son otro grupo de fármacos. Estos son antibacterianos o antimicrobianos o antibacterianos, ¿no? Pero no son antivirales. Ahí me confundí, por eso al comienzo después lo Ya, recalqué. ya. A ver,
Vamos a ver si los chicos están aquí, pues, ¿no? Porque muchos se registran y después no están. A ver, Xiomara Rodríguez. Xiomara Rodríguez. Si no contestan, les voy a poner falta, ¿ya? Sí, por más que estén ahí conectados, yo les voy a poner falta. Ya. Entonces, Xiomara Rodríguez, falta. Renzo Félix. Renzo Félix. Sí, sí, doctor, dígame. Renzo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los aminoglicósidos? Bueno, mi compañera en su exposición mencionó, indicó primero que eran inhibidores irreversibles de la síntesis de proteína y mostró un gráfico, ¿no? En el cual eh, mencionó que por difusión simple, si mal no recuerdo, y mediante los canales, unas porinas que estaban en la membrana externa, podía ingresar y así podía ir pasando también de manera que iba a llegar a la membrana plasmática. Algo así mencionó en su gráfico. ¿Y a qué subunidad? ¿A qué subunidad inhibe? Era a la subunidad 30S, si mal no recuerdo. 30S. 30S, ¿no? Ok, 30S. Gracias, Renzo. Pierina Ponce. Pierina Ponce. No está Pierina Ponce, entonces. Yair Araujo. Sí, doctor, ¿me logré escuchar? Yair, ¿puedes hablar un poquito más fuerte? No te escucho nada. Sí, doctor, ¿me logré escuchar? Mm. No te ¿Escuchar? escucho nada, Yair. Sí, doctor, ¿me logré escuchar? Ya, ahora sí, ahora un poquito te escucho. Ya, coméntame, ¿cuáles son los efectos adversos de los aminoglicósidos? Tu compañera ha mencionado dos efectos adversos bien marcados y clásicos en los aminoglicósidos. Mi com- Estamos escuchando, Yair. Pérdida de visión. ¿Ya? ¿Me logra escuchar, doctor? Ahora sí, muy bien. Ya, presentaba la paciente. Ya. Se presentaba mediante la ototoxicidad con ¿Ya? la pérdida de la audición y también se presentaba con vértigo y ansias. También hablaba sobre la Perfecto. nefrotoxicidad. Ok, muy bien, Yair. Perfecto. Gracias. Bien, continuamos entonces. ¿Quién sigue de los expositores? Sí, doctor. Bueno, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, mi compañera Alicia Torres y quien les habla, Valeria Torres Muñoz, les va a hablar acerca de las quinolonas. En el caso del índice, vamos a ver, yo les voy a hablar acerca de la estructura química y la clasificación, la farmacocinética y farmacodinamia, la interacción con los fármacos y el espectro de actividad. Mi compañera Alicia luego seguirá con los mecanismos de acción, las indicaciones y dosificación, problemas de resistencia y efectos adversos. En el caso de la estructura química, las quinolonas de uso clínico van a tener una estructura que está formada por dos anillos con un nitrógeno en la posición 1, un grupo carbonilo en la posición 4 y un grupo carboxilo en la posición 3. Esta es más que todo la estructura de la 4-quinolona, que es una molécula de la cual van a derivar muchas de las quinolonas, ¿no? Por ejemplo, si a la posición 6
se le aumenta un átomo de flúor, la potencia y el espectro van a aumentar de una manera significativa. Esto se debe a que posiblemente porque mejora la penetración en los tejidos y la unión a las topoisomerasas bacterianas. En el caso de que en la posición 7 hubiera un grupo piperacínico o un grupo metilpiperacínico, eh, va a potenciar frente a las bacterias gram negativas. Además, si es que se le sustituye metilo en el grupo piperacínico, va a mejorar la biodisponibilidad oral. Los compuestos que llevan en la posición 7 un doble anillo derivado del anillo pirrolidónico, van a aumentar la actividad sobre las bacterias gram positivas. Y si en la posición 8 se le agrega un grupo metoxi, va a mejorar la actividad frente a los anaerobios, como es el caso de los moxifloxacino y el gatifloxacino. Con respecto a la clasificación, al igual que las cefalosporinas, las quinolonas se pueden clasificar por su espectro de actividad, o bueno, según su espectro de actividad en generaciones. Las de primera generación, las cuales son el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, son poco usadas actualmente, pero tienen una actividad frente a las enterobacterias y algún otro gram negativo, pero bueno, son poco usadas, ¿no? Y son prácticamente inactivas frente a los gram positivos, a los patógenos atípicos y a los anaerobios. Con respecto a sus valores bajos en suero, bueno, sus valores van a ser bajos en el suero, su distribución sistémica va a ser baja y solo se puede utilizar en algunas infecciones, como tratamiento en algunas infecciones urinarias. En este caso, si se le agrega un átomo de flúor a la posición 6, se comenzaría a llamar una fluoroquinolona. En la segunda generación, las de segunda, como son el caso del norfloxacino, van a presentar una mayor actividad frente a los gram negativos, incluida la pseudomonas aeruginosa. Son activas frente a algunos patógenos atípicos y tienen una moderada actividad frente a los gram positivos, pero frente a los anaerobios es prácticamente nula. Las concentraciones en suero y en los tejidos, al igual que las de primera generación, van a ser bajas, por lo cual no se suele usar en infecciones sistémicas. Y bueno, en el caso de la segunda generación, tenemos al norfloxacino. Las de tercera generación, que vendrían a ser el ciprofloxacino, el ofloxacino y el levofloxacino, van a mantener las características de la segunda generación, pero además van a tener una mejor absorción por vía oral y una mejor actividad frente a la pseudomonas aeruginosa, a los gram positivos y a los patógenos atípicos. Por sus propiedades farmacocinéticas, las de tercera generación y las de cuarta se pueden usar para el tratamiento de infecciones sistémicas. Con respecto a la cuarta generación, que vendría a ser el moxifloxacino y el gatifloxacino, van a aportar una mejora de la actividad frente a los gram positivos y además tienen una buena actividad frente a los anaerobios, aunque se ha visto que disminuye su actividad frente a la pseudomonas aeruginosa, y esa también se usa para el tratamiento de infecciones sistémicas. Haciendo un resumen de la farmacocinética, con respecto a la absorción, es buena y es rápida. La biodisponibilidad vendría a ser mayor del 50% y en algunos fármacos es del 100%. En la administración por vía oral o intravenosa, los valores en el suero tras la administración oral van a ser parecidos a los que se alcanza tras la administración por vía intravenosa, y esto tiene como ventaja que hay una posibilidad de usarlo en una terapia secuencial. Va a alcanzar sus valores máximos de 1 a 2 horas. Las concentraciones máximas en suero van a ser bajas en el caso del ácido pipemídico y el norfloxacino.
y de 2 a 7 miligramos por litro para las de tercera y cuarta generación. Su unión a proteínas plasmáticas es de un 20-50% y a la proteína más común que se ha visto es la albúmina. La vida plasmática es de 1,5 a 17 horas y con respecto a la eliminación, mayoritariamente se eliminan por la vía renal, como es el caso del ácido pipemídico, el ofloxacino y el levofloxacino, pero también se pueden eliminar por otras vías no renales, como es el moxifloxacino, y existen fármacos que se eliminan por ambas vías, como puede ser el norfloxacino o el ciprofloxacino. Y con respecto a las fluoroquinolonas, se van a excretar en parte por la pared intestinal, lo cual puede explicar también su eficacia en procesos diarreicos. Dependiendo del porcentaje de eliminación renal de cada compuesto, se puede ajustar la dosis en caso de que el paciente tenga insuficiencia renal. Cuando el filtrado glomerular está por debajo de 50, se va a recomendar reducir la dosis de ofloxacino y levofloxacino, y cuando esté por debajo de 30, de norfloxacino y de ciprofloxacino. En la tabla se puede encontrar algunos parámetros farmacocinéticos de las quinolonas. En estos casos, las quinolonas tienen una actividad bactericida rápida, pero esto depende mucho de la concentración, ya que esto va a predecir la respuesta antimicrobiana. En los antibióticos que tienen una actividad, depende de la concentración, se consideran parámetros importantes para poder predecir la respuesta. La eficacia frente a los gram negativos va a ser positiva si el cociente es al menos 12 a la 5, y otro parámetro también farmacodinámico usado es el cociente del área bajo la curva de concentración sérica a tiempo, que debe ser mayor a 125 para los gram negativos, aunque para el neumococo se han propuesto valores mayores de 30. Bueno, las fluoroquinolonas también van a tener un efecto post-antibiótico de 3 a 6 horas en estafilococos y algunas enterobacterias y la Pseudomonas aeruginosa. Pero en los microorganismos a los que va a matar de manera muy rápida, como las especies de los Haemophilus o los Escherichia coli, prácticamente no van a tener un efecto post-antibiótico. Con respecto a la interacción con otros fármacos, eh, cuando entre las 2 a 4 horas de su administración oral se va a ingerir productos que contienen cationes de tipo cálcico, aluminio, magnesio, hierro o zinc, como pueden ser también los antiácidos, los suplementos nutricionales, los suplementos minerales o multivitamínicos o el sucralfato, la concentración sérica de las quinolonas se va a reducir en un 25 o un 90%. Si se usa con warfarinas, va a incrementar el efecto anticoagulante de esta. Al usarse con AINES, va a generar un riesgo de convulsión y estimulación del sistema nervioso central. Y si se usa con antidiabéticos orales, lo que va a provocar es la hipoglicemia o hiperglicemia. Con respecto a el espectro de actividad, las fluoroquinolonas van a ser claramente más activas frente a las bacterias gram negativas, como son las enterobacterias, los Haemophilus influenzae, la Neisseria y la Moxarella catarrhalis, que las primeras quinolonas, como el ácido nalidíxico o el ácido pipemídico. Además, van a presentar buena actividad frente a la Pseudomonas aeruginosa y frente a bacterias gram positivas, aunque en diferentes grados. Frente a las gram negativos, la más potente en general vendría a ser el ciprofloxacino, y frente a la Pseudomonas aeruginosa, las más activas son son el ciprofloxacino y el levofloxacino, que son las que se emplean en la especie. Las de tercera generación, como vendría a ser el ciprofloxacino y el ofloxacino, tienen una actividad regular frente a los gram positivos y no se recomiendan en monoterapias para las infecciones causadas por estos gérmenes, por la posibilidad de un rápido surgimiento de resistencia.
Y bueno, con respecto al levofloxacino y sobre todo el moxifloxacino, van a tener aumentada la actividad frente a los gram positivos, como vendría a ser el estafilococo, los estreptococos y otros. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, voy a comentarles acerca sobre el mecanismo de acción de las quinolonas. Bueno, como lo mencionó mi compañera, ¿no? Quinolonas, aquellos de primera generación y a partir de segunda generación en adelante las fluoroquinolonas. Bueno, en esa imagen podemos observar, supongamos que esa vendría a ser la pared bacteriana, ya sea de un gran positivo o gran negativo. Al interior vamos a encontrar lo que va a ser un ADN, pero este ADN se va a encontrar en una etapa de superenrollamiento, lo cual no le va a permitir a la bacteria poder realizar los mecanismos de transcripción o replicación, ¿no? De una manera normal. Entonces, para que eso pueda realizarse, se necesita de cierta enzima como la topoisomerasa 2, también llamada el ADN girasa, ¿no? La cual se va a encargar de realizar el superenrollamiento negativo del ADN. Entonces, lo que va a hacer esta topoisomerasa 2 va a hacer de que ese ADN se encuentre en una etapa mucho más ordenada, ¿no? O sea, ya no esté en esa etapa de superenrollamiento. Entonces, eso es lo que vemos en esta imagen de aquí, que vamos a tener el ADN, que después van a intervenir otras enzimas, también como la helicasa y el ADN topoisomerasa, la cual esta última enzima va a permitir que puedan formarse dos cadenas, pero esas dos cadenas hijas van a estar unidas, y ahí es donde interviene la topoisomerasa 4, que va a permitir que esas dos cadenas hijas se dividan. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de este grupo farmacológico, de estos fármacos? Va a ser actuar a nivel de la topoisomerasa 2 y actuar a nivel de la topoisomerasa 4. Quiere decir que si actúa a ese nivel de la topoisomerasa 2, va a impedir de que esta bacteria o que ese ADN pueda realizar tanto los mecanismos de transcripción y una replicación de una manera normal. Y se interviene a nivel de la topoisomerasa 4, va a impedir que esas dos cadenas hijas puedan ser separadas, ¿no? Y así puedan aumentar en cuanto a una reproducción bacteriana. En cuanto a los mecanismos de resistencia, aprovechando esta imagen, esos mecanismos de resistencia pueden deberse a una modificación del sitio de acción en los cuales van a actuar esas enzimas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la topoisomerasa 2 o a nivel de la topoisomerasa 4. También puede deberse a una alteración de la permeabilidad de la pared bacteriana, el cual va a impedir de que el fármaco pueda ingresar, ¿no? A la bacteria o pueda actuar. Entonces, tenemos tres mecanismos principales, como van a ser la resistencia mediada por mutaciones, quiere decir aquellas que van a actuar tanto en la topoisomerasa 2 como en la topoisomerasa 4. La segunda es a nivel de la resistencia mediada por los genes plasmídicos, donde vamos a observar que van a intervenir ciertas proteínas, enzimas y los sistemas membranales de expulsión. Por ejemplo, en el caso de proteínas como la QNR, se aisló que la Klebsiella pneumoniae tenía cierta resistencia al ciprofloxacino. En cuanto a esa enzima, también se identificó que la Escherichia coli también tenía cierta resistencia también a ciprofloxacino. Y en cuanto a los sistemas membranales de expulsión, es que impedía que el fármaco pueda actuar intracelularmente, ¿no? Y también se encontró también que había cierta resistencia en cuanto a ciprofloxacino y norfloxacino, ¿no? Por último, tenemos que puede ser la resistencia mediada por genes cromosómicos, las cuales existe una disminución de la expresión de las purinas y los sistemas de expulsión, lo cual va a hacer de que el fármaco pueda ingresar, ¿no? A la bacteria para que ésta pueda actuar. Entonces, todos estos mecanismos de resistencia se van a deber básicamente a estos tres
estos 3 pasos, ¿no? Entonces, como justamente lo mencionó también mi compañera, estos fármacos van a tener un amplio espectro, ya que van a actuar a nivel tanto de gram negativos, gram positivos, pseudomonas, anaerobios. Entonces, debido a su amplio espectro, a su gran efectividad y a su buena tolerabilidad que va a generar estos fármacos, ya que prácticamente todos vienen en una presentación de vía oral, entonces debido a su amplia difusión de uso, estos pueden ser un factor condicionante a que puedan generar mayor resistencia, ¿no? Y sobre todo a la ciprofloxacina. En cuanto a las indicaciones de estos fármacos, bueno, tenemos los de la primera, segunda generación, como les mencioné, la mayoría por administración por vía oral, los cuales van a tener un tiempo de administración, bueno, un intervalo, por ejemplo, en el ácido nalidíxico entre 4 a 6 horas y en cuanto a los de la segunda generación con un intervalo de 12 horas. Bueno, lo de aquí es el tiempo de vida media de cada fármaco. En cuanto a los de la primera generación, como el ácido nalidíxico, este fármaco casi ya no es muy usado debido a que se ha encontrado mucha resistencia a este fármaco. Y bueno, de la segunda generación que tenemos los siguientes de aquí. Esas 2 generaciones pueden ser indicadas tanto para infecciones complicadas y no complicadas. Dentro de ellas tenemos como la infección del tracto urinario, ya sea para Escherichia coli o por Proteus, en el caso de también para prostatitis, epididimitis, en el caso también de uretritis. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta uretritis, cuando es de etiología por clamidia, incluso solo se podría administrar una monodosis de ciprofloxacino. Sin embargo, si es que nosotros encontramos etiología, por ejemplo, del chancroide, como Haemophilus ducreyi o Neisseria gonorrhoeae, este ciprofloxacino podría administrarse por 7 días, ¿no? También puede ser indicado en cuanto a la diarrea del viajero, ¿no? Ocasionado por la Escherichia coli enterotoxigénica, también para enfermedades del tracto gastrointestinal, como es en el caso de la Shigella. Luego también el caso para osteomielitis, para el Staphylococcus aureus, gram negativos, pseudomonas, también para en casos de pie diabético, que es también originados por gram negativos y por anaerobios. Pero aquí como el pie diabético también es probable etiología de anaerobios, entonces se podría combinar medicamentos, no tanto ya sea de este mismo grupo, sino de otro grupo que también sea contra anaerobios, ¿no? Por ejemplo, en este grupo contra anaerobios es lo de la 4ª generación. En cuanto a la 3ª y 4ª generación, esas van a ser llamadas las fluoroquinolonas respiratorias, porque esas van a estar indicadas ya sea para infecciones de la vía aérea. En cuanto a la 3ª generación, tenemos levofloxacino, 4ª generación moxifloxacino y gatifloxacino. Bueno, también se están presentadas tanto en vía oral, en vía parenteral y la gatifloxacino en vía tópica a través de gotas. Con un tiempo de intervalo de administración de 24 horas y bueno, el tiempo de vida media, ¿no? Por ejemplo, levofloxacino, que es de 30 minutos y de 4ª generación de 2 horas. En cuanto a qué patologías, debidos también a neumonía típica, ya sea neumonía atípica también en caso de pacientes que tengan también fibrosis quística, también para tuberculosis multidroga resistentes, para infecciones de piel y partes blandas, también para pancreatitis y también para gangrena gaseosa, ¿no? En el caso, ¿por qué neumonía típica? Porque aquí, en este caso, estos fármacos sí van a estar indicados porque sí van a actuar frente al estreptococo, a diferencia de la primera y la segunda generación, donde no va a actuar a nivel del estreptococo. En cambio, aquí sí, en cambio de neumonía atípica para micoplasma, haemófilos, ya que esas son bacterias también intracelulares, también va a actuar a nivel de estas bacterias, ¿no? Bueno, también puede ser también para infecciones intraabdominales, también puede actuar en caso de, de profilaxis para en caso de intervenciones quirúrgicas, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, los más comunes van a ser los de origen gastrointestinal, pero los que hay que tener bastante cuidado en cuanto a los efectos adversos es los que van a actuar a nivel del sistema nervioso central. Entre los más comunes tenemos lo que son las náuseas, los vómitos, dolor abdominal, y entre los que tenemos que tener bastante cuidado son aquellos
¿Por qué? Porque estos fármacos pueden desplazar a lo que es el neurotransmisor GABA, entonces en el paciente pueden presentarse alucinaciones, psicosis, convulsiones, por eso aquellos pacientes que tienen, convulsiones, epilepsia, hay que estar en observación, y bueno, también originando síndrome confusionales, ¿no? En aquellos efectos adversos a nivel cardíaco, estos fármacos pueden bloquear los canales de potasio, originando QT largo, y eso a la vez la torsada de Points y arritmias. En aquellos pacientes que tienen problemas de tendinitis, pueden condicionarse a tener ruptura de tendón de Aquiles. Y bueno, dentro de uno de los efectos adversos, se podría decir más mortales, viene a ser el síndrome de Liel, que es una patología, dermatológica cutánea, ¿no?, que puede llegar a la mortalidad. En el caso del fármaco, el gatifloxacino, que es de la 4ª generación, puede causar problemas tanto como de hipo como de hiperglicemia, ¿no? Las disglicemias, y estos fármacos también pueden generar exacerbación en aquellos pacientes que tienen miastenia graves, ¿no? Por eso que están contraindicados en esos pacientes. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Bien, lo han hecho bien, la parte de quinolonas está bien, bien resumida, bien hecha. Bueno, yo tenía una pregunta para Valeria y luego una pregunta para Alicia. Para Valeria la pregunta es, de todas las quinolonas que tú has mencionado, ¿cuál sería la quinolona que tiene acción contra pseudomonas? Valeria sería, Valeria. Sí, doctor. Las de segunda generación, como es el norfloxacino, tiene mucha actividad frente a los gram negativos, y también las pseudomonas aeruginosas. Norfloxacino, dices. Ya. A ver, otra pregunta para ti. ¿Las quinolonas son bactericidas o bacteriostáticas? Son bactericidas, doctor. Bactericidas, ¿no? Perfecto. Son bactericidas. Ya, el norfloxacino no cubre pseudomonas. La única quinolona que cubre pseudomonas es ciprofloxacino y levofloxacino. Lamentablemente, el mal uso que le hemos dado a los antibióticos en los últimos años ha hecho que Pseudomonas sea muy resistente a las quinolonas, ¿no? Actualmente ver una Pseudomonas sensible a las quinolonas es bien raro, es bien raro. Lo usual es que sea resistente, ¿no? Y las quinolonas que cubren Pseudomonas, en el caso sean sensibles, es ciprofloxacino y levofloxacino, ¿ya? Norfloxacino no cubre Pseudomonas. Estoy de acuerdo con lo que dijiste, que norfloxacino cubre gram negativos. Eso es cierto, pero no cubre Pseudomonas. Gracias, Valeria. Alicia, ¿qué tipo de alteración cardiovascular puede provocar los aminoglicósidos? ¿Los aminoglucósidos, doctor? No, perdón, los quinolonas. Ya. Esos pueden desencadenar arritmias y, en el caso de la prolongación del QT, ¿no?, alteraciones electrocardiográficas. Alteraciones en el intervalo QT, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes tendríamos que tener cuidado de dar quinolonas? Para el efecto adverso en relación cardíaca, sería pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, tendrían arritmias,
aquellos pacientes que... En pacientes adultos mayores bueno, que claro. tengan alteraciones cardíacas y o arrítmicas, ¿no? Si tienes un paciente con bloqueo auriculoventricular o tienes un paciente que sufre de taquicardia ventricular o sufre de síndrome de QT largo, probablemente no sea buena idea darle quinolonas, ¿no? Podríamos buscar otras alternativas, ¿no? Y ya si no nos queda otro remedio que usar quinolonas, bueno, tendríamos que usarlas, pues. Una última para ti. Las quinolonas son bactericidas, como ya se ha mencionado, pero además de ser bactericidas, tienen una acción, digamos, a todo nivel, ¿no? Pueden llegar bien a tejidos, pueden llegar pueden concentrarse bien en torrente sanguíneo, pero tienen una muy buena biodisponibilidad, ¿no? ¿Qué cosa es la biodisponibilidad, Alicia? ¿Por qué decimos que las quinolonas tienen una buena biodisponibilidad? Sí, doctor. Bueno, la biodisponibilidad es en cuanto al fármaco va a actuar frente a los tejidos, ¿no? ¿Cuánta cantidad del fármaco ingresa a los tejidos? O en la forma como va a actuar en ellos, ¿no? Porque se hablaba en una tabla que presentó Valeria, creo que fue la que presentó, se veía que las quinolonas tenían una muy buena biodisponibilidad, ¿no? 80%, 90%, 95%. Entonces la biodisponibilidad es la propiedad que tiene el antibiótico para que al ser administrado por vía oral alcanza concentraciones muy similares a darlas por vía endovenosa. Por eso que las quinolonas son antibióticos ideales para usarlos en terapia secuencial antibiótica, ¿no? Es decir, pasar de la vía endovenosa a la vía oral. ¿Por qué? Porque tienen buena biodisponibilidad. Porque casi la biodisponibilidad de las quinolonas es tan similar, la vía oral como la endovenosa. Es muy similar. Entonces, si el paciente ya no está chocado, está recuperándose de la sepsis y deseamos continuar la terapia de repente de manera ambulatoria, podemos usar quinolonas por vía oral de manera segura, porque tienen buena biodisponibilidad. Muy bien, a ver, vamos a ver al público, pues el público está que la pasa bien. ¿Hay preguntas del público para sus compañeras? ¿Habrá algún tipo de pregunta? Bien, parece que no hay. Entonces, Diana, caramba, Ángela Rosalinda. Sí, doctor, disculpe, yo iba a exponer, solo que no tenía el audio. No, ya sé, ya te va a tocar tu turno. Te estaba Ya. preguntando a tus compañeros si había alguna pregunta para tus Ok, dos doctor, compañeras. disculpe. Ya, entonces Diana Wong. ¿Está Diana Wong? Sí, doctor, buenos días. Hola, Diana Wong. Entonces, según lo que tus compañeras han expuesto, que lo han expuesto muy bien, ¿a qué nivel actúan las quinolonas? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, una de mis compañeras había mencionado que en sí actuaban, que bloqueaban la síntesis del ADN bacteriano, ¿no? Por inhibición de la topoisomerasa 2 bacteriana.
y de la topoisomerasa 4. 4, ¿no? Ya, entonces actúan a nivel del núcleo, ¿no? O a nivel del ADN de la bacteria. Por lo tanto, son bactericidas. Muy bien. Entonces, las quinolonas se pueden dar por vía oral, por vía endovenosa, o se pueden dar por ambas vías. Se pueden dar por vía oral, como se Ujú. estaba mencionando, y más lo que han mencionado mis compañeras es que puede ser por vía oral y también puede ser por vía endovenosa. Endovenosa, ¿no? Sí, se pueden dar por ambas. Se puede dar por vía endovenosa primero, luego vía oral, o si deseas, si el paciente no está para hospitalizarse, puede darse por vía oral, ¿no? Si el paciente está séptico, por vía endovenosa. Ujú. A diferencia de los aminoglicósidos que solamente se dan por vía parenteral, no se dan por vía oral. Ya, está bien. Continúa, Ángela. Doctor, disculpe, ¿se puede ver? Sí Doctor. se ve, sí se ve. Ok. Bueno, buenos días. A mí me había tocado hablar sobre lo que eran macrólidos. Bueno, en primer lugar, especificar que básicamente estos forman parte del grupo de los antibióticos, ¿no? Y bueno, ya para hacer una clasificación desde el inicio, para especificarlo bien, bueno, los antibióticos tienen mecanismos de acción, ¿no? En el cual, por ejemplo, entre los principales está lo que es la síntesis de pared celular, la síntesis proteica y, bueno, también una inhibición de síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? En este caso, los macrólidos eh, vienen a formar parte del grupo que se encarga de lo que viene a ser inhibición de la síntesis proteica, básicamente bacteriana, ¿no? En este caso, como se puede ver en la imagen, eh, vendría a ser, y bueno, como está señalado ahí, los macrólidos vendrían a formar parte de los que están relacionados con la subunidad 50S. Mm, Bueno, esto era solo para mencionar y ver los grupos, bueno, ver los fármacos que abarcan estos macrólidos, como la citromicina, la claritromicina, la eritromicina, la espiramicina, la fusimicina, midecamicina, y bueno, luego voy a explicar más a fondo esto. Bueno, como generalidades, estos macrólidos se caracterizan básicamente porque tienen un anillo, lo que viene a ser lactona. En este caso, va de 14 a 16 normalmente. Había visto bibliografía que también mencionaba que, bueno, en casos raros también había lo que era de 13 y 17 átomos, en este caso lo que conforma el anillo. Y bueno, estos se caracterizan porque se unen a los azúcares desoxi, ¿no? Aquí también, por ejemplo, hablar de que el fármaco prototipo viene a ser la eritromicina, ¿no? Este se obtuvo en 1952 del Streptomyces erythraeus, ¿no? Y bueno, ahora comúnmente llamados Acharospora Britrae. Bueno, básicamente aquí recalcar, ¿no? Que se une al ARN 23S y a la subunidad ribosómica 50S. Estos fármacos se caracterizan por un bloqueo de translocación, ¿no? De la cadena peptídica de crecimiento, en este caso bacteriana, ¿no? Y bueno, recordar también que estos vienen a ser bacteriostáticos y que pueden llegar a ser bactericidas
en caso sea una dosis más alta, ¿no? Acá para ver en este caso los dos ejemplos en los que se pueden ver los anillos. Bueno, para señalarlos, por ejemplo, este vendría a ser un anillo y este de acá también, ¿no? En este caso, lo que se puede ver aquí, estos anillos son como la base, por decir así, ¿no? Luego, como yo había mencionado, se van a unir ya sea a una mina o ya sea, en este caso, lo que viene a ser ya una de cladinosa, ¿no? En este caso, la amina vendría a ser la desonamina. Bueno, primero para hablar de lo que viene a ser también la clasificación de estas. Hay diferentes tipos de maneras que podemos clasificarlo. En sí, en primer lugar, hablar sobre lo que viene a ser la primera generación en la que abarca lo que es la eritromicina, la oleandin- oleandomicina, la carbamicina, espiramicina, josamicina, miocamicina. En este caso, básicamente estos se caracterizan porque van a ser bacteriostáticos, ¿no? Y que, bueno, en dosis altas, em, sumándole que las bacterias estén en crecimiento, pueden volverse lo que viene a ser bactericidas, ¿no? Y recordar también que estos están más activos en lo que viene a ser gram positivos, ¿no? Bueno, y recordar que estos son naturales. En el caso de lo que viene a ser la segunda generación, tenemos a la citromicina, la dititromicina, la claritromicina, la roxitromicina y la roquitamicina. En este caso, estos vienen a ser ya mayormente bactericidas, ¿no? Estos usualmente vienen a ser también semisintéticos, ¿no? Bueno, como ya sabemos, un semisintético viene a ser en sí naturales, pero que han sido modificados parte de su estructura, ¿no? Y bueno, en este caso, estos están relacionados también en gran medida a lo que viene a ser gram positivos, pero también se conoce que está relacionado a gran negativos, ¿no? Pero en una menor cantidad. Bueno, aquí para aclarar también de que otra manera de clasificarlos vendría a ser por por el número de átomos que tiene este anillo macrolactónico y recalcar básicamente los más importantes, ¿no? Que vendría a ser, por ejemplo, la eritromicina, que tiene 14 átomos y viene a ser natural. Como ya sabemos, este fue el primero también. Luego también hablar de lo que viene a ser la claritromicina, ¿no? Que viene a ser la eritromicina, pero con una modificación en su estructura, ¿no? También lo que viene a ser en 15 átomos, como ejemplo, bueno, hay pocos ejemplos, pero entre el más importante tendría que ser la acitromicina, ¿no? Y bueno, lo que viene a ser 16 átomos, también la espiramicina, otro también que es importante es la tialicina, ¿no? Y bueno, en clasificación también está muy relacionado a lo que viene a ser su vida media también. En este caso, por ejemplo, ver que usualmente los naturales, como lo que viene a ser la eritromicina, tienen una corta acción, ¿no? Por ejemplo, también ver que la citromicina, que viene a ser un semisintético de 15 átomos, viene a ser de una acción prolongada, ¿no?
Bueno, aquí para ver básicamente que, bueno, la bibliografía usualmente ha variado bastante, pero como propiedades farmacológicas, aquí resaltar bastante la citromicina, ¿no? Que a diferencia de las otras, de los otros fármacos, tiene un tiempo de vida media alto, ¿no? Había visto bibliografía que mencionaba que podía ser 12, también había algunos que mencionaban que podía llegar hasta 50 y otros que podían llegar a 68, ¿no? Como se ve acá en la primera imagen. Y bueno, básicamente también para ver que estos vendrían a ser como los más importantes, la citromicina, la eritromicina, la claritromicina, y bueno, esos básicamente, en mi opinión, creo que serían los más importantes esos tres. Y bueno, como mecanismo de acción, básicamente lo que se tiene aquí es, bueno, como ya sabemos, es el ribosoma bacteriano. Viene a tener lo que vienen a ser dos subunidades, ¿no? La subunidad 50S y la subunidad 30S. En este caso, como habíamos mencionado, No se te escucha. Doctor, Ángela tiene problemas con su internet y se está reconectando. Ya. doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, Ah, ya, sí, disculpe, se me había salido, ya, descargado continúa. el wifi. Bueno, como ya había mencionado, existen dos subunidades que vienen a ser el ribosoma bacteriano. En este caso, también recordar que en la subunidad 50S encontramos lo que es el aceptor, que bueno, también es conocido como sitio A, y el peptídeo, ¿no? En este caso viene a ser el sitio P.
Bueno, básicamente aquí darnos cuenta que para el crecimiento tiene que haber lo que viene a ser eh, los aminoácidos, ¿no? Básicamente, que conforman estas proteínas. Pero estos aminoácidos, bueno, en sí un solo aminoácido, llega gracias a lo que viene a ser el ARN de transferencia, ¿no? En este caso, este ARN va a llegar a lo que va a ser el sitio A. Y aquí lo que va a pasar es que se va a elongar esta cadena de lo que viene a ser este aminoácido que llegó, ¿no? Con el ARN de transferencia. Y bueno, básicamente lo que normalmente debería pasar es que para seguir elongándose también tendría que pasar a lo que viene a ser el sitio P. Pero como se puede ver en la imagen, hay una cruz entre lo que viene a ser, bueno, una X en lo que viene a ser el sitio A y el sitio P, debido a que aquí es donde actúan los macrólidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta acción, que vendría a ser la translocación, es la que se ve afectada, ¿no? Debido a esto es que se dice que estos básicamente actúan, ¿no? En la etapa de translocación, en la que una molécula de peptidil del ARN de transferencia recién sintetizada se mueve desde el sitio del aceptor en el ribosoma al sitio donante del peptidilo, ¿no? Entonces, básicamente esta es la que se ve afectado. Bueno, también recordar que hay lo que viene a ser una resistencia a estos macrólidos, que puede ser resultado de, bueno, de estos mecanismos, ¿no? Como la salida del fármaco por un mecanismo de bombeo activo. También, bueno, una protección ribosómica por la producción inducible o constitutiva de lo que viene a ser enzimas metilasas, ¿no? Que modifican lo que viene a ser el blanco ribosómico y disminuyen también lo que viene a ser la unión del fármaco, ¿no? Básicamente. Por lo que en este caso, por ejemplo, si disminuye la unión del fármaco, habría una translocación y habría una mayor elongación de la cadena de aminoácidos, por lo tanto un mayor crecimiento, ¿no? En este caso bacteriano. Lo que viene a ser también una hidrólisis de macrólidos por esterasas producidos por las enterobacterias, ¿no? Y también lo que viene a ser mutaciones no cromosómicas que alteran esta proteína, ¿no? En este caso, al Bacillus subtilis, especies también del Campylobacter y Mycobacterias, ¿no? Y también gran cocos positivos, ¿no? Que pueden generar esto. Bueno, respecto al espectro de estos macrólidos, básicamente lo que se tiene es que eh, pueden atacar a lo que vienen a ser microorganismos gram positivos, ¿no? Ya sea cocos o ya sean bacilos. En este caso, como los estafilococos, eh, en este caso también hay que recordar que existen los que vienen a ser resistentes a la meticilina, ¿no? Y usualmente también había leído que cuando hay una resistencia a la penicilina, también lo más probable es que haya una resistencia a los macrólidos, ¿no? Y bueno, en el caso de los bacilos tenemos también al Clostridium perfringens, también al Corynebacterium, a los bacilos anthracis, la listeria, entre otros, ¿no? También hay microorganismos gram negativos, como la Moraxella, la Bordetella, el Campylobacter, Yeyuni, la Neisseria. Y bueno, como sabemos, estos también son en menor cantidad, ¿no? A diferencia de los gram positivos. Y también microorganismos de crecimiento intracelular o extracelular, ¿no? Estos también son conocidos como atípicos, ¿no? Y ahí tenemos lo que viene a ser el micoplasma, neumonía, la clamidia, la legionela, eh, la borrelia y la coxiela, ¿no? También se sabe de que actúa sobre algunos protozoos, en este caso los que son sensibles claramente, como el Toxoplasma gondii, el Cryptosporidium, el Plasmodium y algunos también gram negativos aerobios, ¿no? Bueno, aquí
como ya había mencionado al inicio, básicamente bueno, lo que viene a ser la eritromicina, que en sí es el primero, del cual ya eh, parten los demás macrólidos. Bueno, como se sabe, su estructura general es un anillo macrólido y no, y tiene los azúcares que vendría a ser la desosamina, que contiene el grupo amino, y la cladinosa, ¿no? Que es el azúcar también, ¿no? En este caso, como sabemos, es poco soluble al agua, un 0,1%, y se disuelve fácilmente en lo que viene a ser solventes orgánicos, ¿no? Es una solución bastante estable a 4 grados centígrados, ¿no? Pero pierde actividad rápidamente a los 20 grados. Y también cuando hay un pH ácido, ¿no? En lo que viene a ser también que por lo general se dispensan cuando hay ésteres y sales, ¿no? Básicamente. Bueno, en su farmacocinética, aquí hay que recordar que es destruido solamente por el ácido estomacal. em, y bueno, debe administrarse con un recubrimiento entérico, ¿no? Básicamente. Lo que viene a ser las formulaciones de esterato y el etilisucilato son bastante resistentes a los ácidos y se absorben algo mejor, ¿no? En este caso, también una dosis intravenosa em, de 500 miligramos de lactobionato de eritromicina se sabe que produce concentraciones séricas de más o menos 10 microgramos por mililitro, ¿no? En una hora, después de la dosificación. También recordar su tiempo de vida media puede ser de 1 hora y media aproximadamente, pero en pacientes que tienen anuria puede llegar a ser 5 horas, ¿no? Este es conocido porque tiene eh, su tiempo de acción corto, ¿no? También está lo que vienen a ser grandes cantidades que excretan bilis, que por este vendría a ser su medio de excreción básicamente, ya que en lo que viene a ser la orina es en un porcentaje solo de 5%, ¿no? Bueno, saber que también este fármaco viene a ser distribuido por todo el cuerpo, en sí es amplio, pero no llega a lo que viene a ser el cerebro ni el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y bueno, es absorbido también por los leucocitos y macrófagos polimorfonucleares, ¿no? Y bueno, saber que atraviesa lo que viene a ser la placenta y llega al feto, ¿no? Básicamente. Bueno, en su mecanismo de acción, básicamente también afecta lo que viene a ser eh, la translocación que se da en la subunidad 50S, ¿no? Bueno, en indicaciones, básicamente, en su dosificación oral, a base de lo que era el estearato, que ya lo había mencionado en la anterior lámina, es de lo que viene a ser 0,25 a 0,5 gramos cada 6 horas. Esto es para niños con un peso, bueno, no, perdón, de 40 miligramos por kilogramo al día, ¿no? Y en lo que viene a ser una dosificación con este fármaco y el etilsucinato es básicamente de 0,4 a 0,8 gramos cada 6 horas. Bueno, la base oral, ceftromicina, 1 gramo, y saber que a veces se puede combinar con lo que es la neomicina oral, ¿no? Y también la canamicina para la preparación preparatorio del colon, ¿no? Y bueno, más adelante también voy a mencionar por qué. Lo que viene a ser también una dosis intravenosa eh, de lo que viene a ser el lactobionato de eritromicina, ¿no? En este caso, 0,5 a 1 gramo cada 6 horas para lo que viene a ser adulto y lo que viene a ser 15 a 25 a 20 miligramos por kilogramo de peso al día, dividido cada 6 horas en lo que viene a ser niños, ¿no? Y lo que viene a ser
en dosis más altas es en una neumonía, ¿no? En la que básicamente hay una neumofilia. Bueno, en el uso clínico están las infecciones por las corinebacterias, en este caso que producen lo que viene a ser la difteria, una sepsis corinebacteriana y una eritrasma, ¿no? Básicamente. También hay infecciones por clamidia respiratoria, ¿no? Ya sea también neonatal, ocular o genital, ¿no? Y bueno, se sabe que también ha llegado a ser tratamiento para lo que viene a ser una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Porque su espectro también viene a abarcar lo que viene a ser el neumococo, ¿no? Básicamente. En lo que viene a ser interacciones medicamentosas, se dice que estos inhiben lo que viene a ser las enzimas del citocromo P450, ¿no? Por lo que habría un aumento de concentraciones séricas de estos medicamentos, ¿no? Que llegan a este. Y también recordar que eh, aumentaría lo que viene a ser la warfarina, la metilprednisolona, la ciclosporina, la teofilina. Y bueno, también que estos aumentan también lo que viene a ser las concentraciones séricas de dioxina oral, ¿no? Al incrementar lo que viene a ser su biodisponibilidad. Bueno, en efectos adversos, los más frecuentes vienen a ser una anorexia, náuseas, vómitos, las diarreas también son frecuentes, una intolerancia gastrointestinal. Bueno, en este caso, lo que se sabe es que esto muchas veces puede ser también beneficioso porque aumenta lo que viene a ser una motilidad, ¿no? Gastrointestinal. Pero en sí es también considerado como un efecto adverso, ¿no? También está lo que viene a ser una hepatitis colestásica aguda, en los que, bueno, como clínica podría presentar el paciente lo que es fiebre, ictericia, alteración de la función hepática, ¿no? Y esto se debe usualmente porque hay una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Y bueno, también alguna reacción alérgica que también le podría producir una fiebre, eosinofilia y algunas erupciones, ¿no? En las contraindicaciones, las personas que tengan hipersensibilidad a este fármaco y a otros macrólidos, ¿no? Y bueno, que también tengan tratamiento concomitante con terfenadima, astemisol, cisaprida, timosida, y bueno, también las estatinas, ¿no? Como la lovastatina o la simvastatina. Y también en pacientes con prolongado intervalo QT, ¿no? Bueno, como ya sabemos, estos pacientes también podrían generar arritmias, ¿no? Básicamente también por eso podría complicar la cardiopatía que esté presentando, ¿no? Bueno, en lo que viene a ser la citromicina, este viene a ser un compuesto, bueno, en este caso un anillo de 15 átomos, ¿no? Que también, como ya sabemos, es semisintético, ya que deriva de lo que viene a ser la eritromicina. Y bueno, se sabe que es administrado por vía oral, bueno, también se puede dar por vía intravenosa, ¿no? Pero bueno, usualmente es por vía oral. Este se absorbe rápidamente, pero de una manera incompleta. Su biodisponibilidad es alrededor de 30 a 40%. Este se distribuye rápidamente por todo el cuerpo, excepto por lo que viene a ser el cerebro. Y bueno, algo que también aquí que se tiene que ver y que es importante es que aquí también, al igual que la eritromicina, eh, su excreción usualmente no es por la orina. Y recordar que usualmente también su metabolito
que es el con el cual llega a experimentar lo que es ya el metabolismo y inicio de la excreción, eh, es el cual va a ocasionar que de repente el paciente pueda tener algún efecto adverso, ¿no? En lo que viene a ser también su vida media, a comparación de los otros fármacos, viene a ser de una acción prolongada, ¿no? Por lo que, eh, bueno, la bibliografía menciona de 40 a 68 horas, ¿no? Y esto mayormente a la extensión que tiene este fármaco, ¿no?, en el cuerpo. Bueno, el mecanismo de acción viene a ser igual a lo que viene a ser la eritromicina, claritromicina, que estos vendrían a ser también de 14, eh, de lo que viene a ser macrólidos de 14 átomos en el anillo. Y bueno, en sus indicaciones se dice que en dosis inicial 500 miligramos, una sola dosis al día, de mantenimiento 250 miligramos al día, 1 o 2 horas antes de los alimentos, ¿no? Bueno, su uso clínico dice que es activo para lo que viene a ser Mycobacterium avium y el Toxoplasma gondii, ¿no? En este caso también dicen que es eh, ligeramente menos activa de lo que viene a ser la eritromicina y la claritromicina contra lo que vienen a ser ya los estafilococos, los estreptococos, y es más activa para lo que viene a ser Haemophilus influenzae, ¿no? Eh, y bueno, también que esta es más activa contra lo que viene a ser una clamidia, ¿no? Bueno, sus efectos adversos están muy relacionados a lo que vienen a ser cardiopatías, ¿no? Bueno, en estas personas usualmente, ya que lo que va a hacer es que prolongue lo que viene a ser el intervalo QT, ¿no? Por lo tanto, producir arritmias en el paciente. En sus contraindicaciones, que haya alguna hipersensibilidad en lo que viene a ser estos macrólidos, ¿no? Bueno, y por último, hablar de lo que viene a ser la claritromicina. Ese también viene a ser un macrólido de 14 átomos, a diferencia de la eritromicina. Este viene a ser semisintético. Y bueno, se absorbe con rapidez en el tracto gastrointestinal después de lo que viene a ser la administración por vía oral, ¿no? En este caso, el metabolismo hepático del primer paso hace que disminuya, ¿no?, su biodisponibilidad eh, de un 50 a 55%. En sus concentraciones máximas se alcanza, bueno, a más aproximadamente a las 2 horas. Se puede administrar con o sin alimentos. Eh, bueno, usualmente se administra con alimentos. También su metabolito activo, que viene a ser el 14-hidroxiclaritromicina, alcanza altas concentraciones intracelulares en lo que viene a ser el todo el cuerpo. Y este incluye también el oído medio, ¿no? Se metaboliza en el hígado, donde se forma el metabolito que ya había mencionado, el 14-hidroxiclaritromicina. Bueno, su tiempo de vida media de eliminación es de 3 a 7 horas. Y de su metabolito viene a ser de 5 a 9 horas, ¿no? Bueno, aquí algo que también se tiene que recordar es que su farmacocinética es no lineal y que, bueno, su vida media se da, es proporcional, ¿no?, a la dosis, ¿no? Ya que mientras más alta sea, hay una mayor duración. Y bueno, aquí también ver que se elimina por la orina en un mayor porcentaje a diferencia de los otros fármacos anteriormente mencionados, ya que es de un 20 a un 40%. Y bueno, este es en su estado original y en lo que viene a ser ya el metabolito en un 10 a 15%, ¿no? Bueno, el mecanismo de acción también viene a ser lo mismo,
eh, influye en lo que viene a ser la síntesis de proteínas de bacterias sensibles a este fármaco, en lo que viene a ser la subunidad 50S ribosomal, ¿no? Bueno, bueno, en indicaciones se recomienda de 250 a 500 miligramos 2 veces al día, bueno, a miligramos, perdón, de la formulación de liberación prolongada, ¿no? 1 vez al día. Y se recomienda una reducción de la dosis en pacientes que tengan un aclaramiento de creatinina menor a 30 miligramos por minuto, ¿no? Bueno, su uso clínico es similar a lo que viene a ser la eritromicina. Y bueno, este característicamente se enfoca en lo que viene a ser el Mycobacterium avium, ¿no? Y bueno, también tiene función en lo que viene a ser el Mycobacterium leprae, el Toxoplasma gondii y el Haemophilus influenzae. Y bueno, usualmente ya al ser derivado de lo que viene a ser la eritromicina, si uno es resistente a esta, también viene a ser resistente a lo que viene a ser la claritromicina, ¿no? Bueno, aquí para ver contraindicaciones, que tenga hipersensibilidad a macrólidos, que tenga concomitancia con otros fármacos como el estemisol, la cisaprida, eh, y bueno, entre otros también, ya que básicamente lo que hace es que se aumenta el riesgo de prolongación del intervalo octeno. Por lo tanto, mayores arritmias. Algo que aquí también se tiene que ver es que, eh, bueno, también tiene una reacción con las estatinas y hace que pueda haber una rhabdomiolisis y también una hipopotasemia, ¿no? En este caso, eso también agrava lo que viene a ser eh, la prolongación del intervalo QT y también que es, como ya había mencionado al inicio, que está contraindicado en personas que tienen un aclaramiento de creatinina menor a 30 miligramos por minuto, ¿no? Y bueno, esto era un pequeño resumen nada más de lo que viene a ser su mecanismo de acción, en quien, bueno, básicamente cómo viene a ser este antibiótico, que en sí es bacteriostática su función. Eh, bueno, también a qué patógenos afecta y su vía de administración básicamente, ¿no? Y bueno, aquí también, esta era otra bibliografía, pero por ejemplo, aquí también se menciona lo que vienen a ser cetólidos, que es otro grupo farmacológico, pero que básicamente su estructura es similar y tiene el mismo mecanismo, ¿no? De acción. Y bueno, eso es todo. Doctor. Ángela, ya tienes que terminar porque tus compañeras han resumido Sí, doctor, ya y terminé, disculpe, ya terminé. ya terminaste. Ya, Sí, ya. Ok. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta para Ángela? Hemos empezado con 43 alumnos, ahora hay 32, ¿no? Hay 11 estudiantes que se han ido. Ángela, ¿los macrólidos se concentran bien en sangre o se concentran mejor en tejidos? en tejidos, doctor. En tejidos, ¿no? Entonces, tienen una buena biodisponibilidad. ¿Y en qué casos usarías macrólidos? Cuando estás sospechando qué tipo de infecciones.
Bueno, doctor, tengo entendido que con gram positivos vendría a ser, ¿no? En este caso, usualmente si se usa en caso no sea resistente a la penicilina el paciente, ¿no? En este caso, perdón, la patología del paciente. Ya. Pero si es resistente a la penicilina, yo tengo otras opciones, ¿no? Tengo cefalosporinas que puedo usar. Y entonces, ¿por qué usaría macrólidos? ¿Qué de particular tienen los macrólidos? Doctor, ¿vendría a ser el alcance que tiene? Ya que usualmente estos vienen a abarcar todo lo que viene a ser casi todo el organismo, ¿no? Los macrólidos tienen el beneficio de que cubren gérmenes atípicos, ¿no? Gérmenes atípicos. Eso es lo que los diferencia de otros antibióticos. Y en pacientes alérgicos a la penicilina, ¿usan macrólidos o no? Disculpe, doctor, no se le escuchó bien. En pacientes alérgicos a la penicilina, ¿usarías macrólidos o no? Sí, doctor. Sí, ya. ¿Qué macrólido utilizarías? Mm, la citromicina. ¿Me estás preguntando o estás respondiendo? Ah, no. Creo que usaría lo que viene a ser la citromicina bueno, porque este es más rápido. Quizás no se Ujú. absorbe, bueno, no se absorbe todo, pero sí es más rápido. Y bueno, también podría hacerle a eritromicina, ¿no? Pero creo que la citromicina. Ya, ya, ok. Podrías usar cualquier macrólido en realidad, dependiendo de la infección. Los macrólidos no llegan bien a vías urinarias, entonces si es una infección urinaria no voy a poder usar macrólidos. Macrólidos generalmente lo uso para infecciones de piel, partes blandas, para neumonías y para problemas específicos, ¿no? Como difteria, tosferina, infecciones por gérmenes atípicos, ¿no? Micoplasma, clamidia, legionela, que son gérmenes atípicos, ¿no? Tener cuidado en pacientes que tienen síndrome QT largo, en pacientes con que tienen problemas hepáticos, porque los macrólidos pueden ocasionar hepatotoxicidad. Bien, terminamos. Muy bien, lo han hecho bien. ¿No hay preguntas de ustedes, ponentes? ¿No hay preguntas para mí, comentarios? Ya.
Entonces, no se salgan porque voy a tomar foto a los que se han quedado. Listo. Terminamos. Hasta luego.